Bueno, continuamos. Vamos a la última hora de clase correspondiente para este día de lo que es la sanidad en Cristo. Estamos viendo las diferentes áreas, tópicos que se ven acá en este material. Vamos a la clase número 5. Dios no es causante de la enfermedad. Ya acabamos de revisar 3 áreas en las cuales Dios colocó en nosotros para que la enfermedad o para combatir, en este caso, la enfermedad. Es decir, Dios nos dio armas para combatir la enfermedad. Entonces no creo en un Dios esquizofrénico que me da armas para combatir la enfermedad y por otro lado me enferma. No, ese no es el Dios creador de los cielos. Vamos a ver esta parte. Voy a dar razones por las cuales es imposible, oiga la expresión, es imposible que Dios sea el causante de la enfermedad. Debemos entender, aprender y aceptar que todas las cosas en Dios se mueven y funcionan por un sistema. El Dios a quien nosotros servimos es todo un caballero. Es un Dios de excelencia, de clase, de glamour, de estética. Él todo lo hace tomando en cuenta una serie de principios. ¿Cuáles son esos? ¿O qué es un sistema? Un sistema es el conjunto de normas y de principios que han quedado establecidos para que a través de su conocimiento y la aplicación se alcancen los objetivos. Cuando hago mención de razones por las cuales Dios no es el causante de la enfermedad, y usamos el término sistema, es propicio que están dentro de es propicio estar dentro de un sistema que lo comprometen, o que él está dentro de un sistema que lo comprometen a él. Como Dios, a continuación voy a describir dichos principios. Principios éticos, morales en Dios. Todo aquello, o es todo aquello que compromete a Dios con lo que Él es por naturaleza. Dios nunca ha de hacer algo que esté en contra de lo que Él es. Él honra su naturaleza y su nombre. Efesios 1, 1 y 12. Hay un pasaje que le da fuerza a lo que describo. Si fuéramos infieles, Pablo habla por el Espíritu, Él permanece fiel, pero no es fiel a nosotros, es fiel a Él y a sus principios. Él no puede negarse a sí mismo, es decir, a su naturaleza. Segunda a Timoteo 2:13. El término negarse a sí mismo que aparece en el pasaje describe y demuestra la ética de Dios en forma endógena e intrínseca. La razón por la cual Dios no peca es porque Él por naturaleza es santo. Si pecare, estaría en contra de lo que Él es por naturaleza. El pasaje dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Otro ejemplo de su fidelidad es que Dios no tiene odio ni rencor, porque Él es amor. El rencor está en contra de lo que Él es por naturaleza. El pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la naturaleza de Dios es amor, no es odio ni es rencor. Este texto está registrado en Juan 3:16, es el texto más hablado, más conocido, más trillado, pudiéramos decir, por toda la iglesia a nivel universal.
Y una de las cosas que nosotros debemos de estar claros es que Dios no tiene amor. Él es amor. Es como este cerro donde estamos montados. Este cerro no tiene tierra. Es de tierra. Entonces, si Dios es amor, no puede tener odio ni rencor. Y mucho menos ahora, después de que descargó todo su disgusto sobre un hombre llamado Jesús. Y no exactamente fue sobre un hombre llamado Jesús, sino sobre el estado que estaba sobre ese hombre llamado Jesús, que es el pecado, para de esa manera destruirlo y de esa manera reconciliarse con la raza humana. Ahora, otro ejemplo de su fidelidad intrínseca es que Dios no miente. Si lo hiciera, estaría en contra de su naturaleza, ya que el texto sagrado afirma que de la verdad no procede la mentira. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Al igual que estos ejemplos de Dios, no puede proceder en la enfermedad. Al igual que estos ejemplos de Dios, no puede proceder en la enfermedad, porque en Él no hay enfermedad y Él es Jehová tu sanador. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a su pueblo con su propio nombre, agregado por lo que se conoce como los nombres redentivos. Estos se pusieron de manifiesto de acuerdo a una circunstancia para cubrir una necesidad. Entre estos nombres refiere a Jehová Rafa, que tiene que ver con que Él es tu sanador. Jehová como nombre propio, Rafa como nombre redentivo. Creo que esto ya nosotros lo estudiamos aquí cuando vimos adoración. ¿Se recuerdan? 12 nombres redentivos. Pero en este caso nos estamos refiriendo a Él como el sanador, Jehová Rafa, como nombre redentivo. Yo soy tu sanador. En Éxodo 15:2 aparece este nombre registrado. Cabe apreciar que este fue el primer nombre redentivo con el cual Dios se manifestó bajo un primer pacto. Si analizamos los oficios de Jesús como nuestro mediador, con los nombres redentivos de Dios en el Antiguo Testamento se dan y tienen cumplimiento en el ministerio de Jesús, y aún por herencia tiene vigencia en nosotros. En Isaías 53:5, el verbo curado que aparece en el texto viene del hebreo rafat. Por lo tanto, el texto literalmente dice: y por sus llagas fuimos nosotros, Rafat, curado. Es importante resaltar que en quien se produjo el dolor y el sufrimiento fue en Jesús. Y por ese dolor y sufrimiento nosotros fuimos, Rafat, curado. Quiere decir entonces que Jesús es mi sanador. En el supuesto negado que Dios colocara una enfermedad en mí, estaría deshonrando su propio nombre y estaría en contra de lo que Él es. Por lo tanto, toma en cuenta esta verdad. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene mucho cuidado de no estar en contra de lo que Él es por naturaleza. Principios bíblicos espirituales. Estos principios son los que comprometen a Dios con lo que Él ha dicho y establecido en su palabra. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene sumo cuidado en no contradecir lo que ha dicho y establecido. La Biblia da testimonio de que Dios es veraz en lo que ha dicho y establecido en su palabra. Muy importante
analizar estos detalles. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esto está en Jeremías 1:12. El término apresuro del hebreo indica estar vigilante, lo que demuestra que Dios está como un atalaya, vigilando con sumo cuidado para que su palabra se ponga por obra y se cumpla. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. Bendito sea el Señor que ha dado paz y a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Primera de Reyes 8:56. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Acá podemos ver una serie de textos que muestran a Dios, que muestran su palabra y que muestran sus promesas, sus pactos y sus bendiciones. Todos estos pasajes nos dan testimonio de lo íntegro y verás que es Dios con su palabra. Si Dios me enferma, estaría violando su propia palabra y quedaría como un falsante y un mentiroso, ya que en su palabra está registrado la sanidad como parte de la regeneración del hombre, siendo la sanidad su herencia y su legado en Isaías 53:4 y 5 y en Primera de Pedro 2:24 quedó establecido que fuimos, oiga, sanados en la cruz del Calvario. Ni siquiera Dios puede retroceder lo que él mismo hizo y establecido. Ahora, aquí es donde yo digo lo siguiente, que hay algunos predicadores que cuando predican algunas cosas de Dios, ellos hacen su interpretación, considero yo, como son ellos. Es decir, ellos bajan al grandioso Dios a su mentalidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, gente que son irresponsables y piensan que Dios lo es también. Que dice una cosa y sale con otra cosa. Sale desarrollando o trayendo otra cosa. Entonces, ese tipo de predicadores hay que tener cuidado con negociar o hacer algunos compromisos con ellos. Porque no es Dios el que dice una cosa y sale haciendo otra, no. Porque de paso hay algunos que dicen, no, pero es que Dios es soberano. Sí, Dios fue y es soberano. Pero Dios le puso límites a su soberanía. ¿Cómo así? Cuando Dios estableció principios, Él se puso límites. Dios no puede mentir, aunque quiera, con todo el que es soberano. No puede mentir. Dios no puede violar el libre albedrío que colocó en todos nosotros los seres humanos, aunque quisiera. No puede. ¿Por qué? Él es un Dios de principio. Uno de los principios que debemos tomar en cuenta y que tiene mucha fuerza es que su palabra rige el universo. La Biblia dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Si Dios deja de cumplir su palabra, ella pierde autoridad y se acabarían todas las cosas. Entraríamos en un caos total porque ella, su palabra, sustenta el universo. No solamente lo creó, sino que lo sostiene, lo sustenta. Por esta causa es imposible que de Dios proceda la enfermedad,
porque invalidaría toda su palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿quién nos dio a nosotros la vida eterna? Dios. ¿Quién sustenta y quién es el que nos sostiene para podernos mantener en esa vida? Él mismo. Él mismo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos más cómodos y más tranquilos en esa vida eterna? Cumpliendo lo que decíamos por allá atrás, renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo y con qué vamos a renovar el espíritu de nuestra mente? Con su palabra, interpretándola correctamente, como está escrita. Ahora, como principio, Dios estableció juramentos sobre su palabra. En las Escrituras aparecen algunos textos que hacen referencia a los juramentos de Dios. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Génesis 22:16. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando. Éxodo 6:8. Una vez he jurado por mi santidad y no he mentido a David. Salmo 89:35. Quiero destacar una observación de la seriedad que implica un juramento bajo las culturas hebreas. Jurar o hacer un juramento indica la afirmación decidida de una promesa. Además de esto, la raíz hebrea de jurar y de 7 es la misma. Algunos conjeturan que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, es como hacer 7 veces el juramento al mismo tiempo y de esta forma quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento 7 veces. ¿Sí? A ese nivel. Ahora, en el caso de nosotros, en esta parte del mundo, pudiera ser ir a una notaría pública y hacer el documento de traspaso, firmarlo, pegarle la huella digital y ya estamos listos. Según la raíz hebrea que indica jurar, se afirma lo siguiente: Dios no se dispuso a jurar 7 veces, sino que hizo 7 juramentos en uno. Según la Biblia, Dios septuplicó en el juramento que hizo sobre su palabra, quedando comprometido moralmente por 7 veces a quien le hizo el juramento. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los hombres de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Hebreos 6, 13 y 18. Este pasaje nos revela cómo Dios interpuso juramento sobre su palabra, jurando por sí mismo, porque no encontró otro mayor por quien jurar. En todo juramento hay factores que son determinantes y que se deben tomar en cuenta para precisar si el juramento tiene validez. Todo juramento tiene valor cuando detrás de dicho juramento hay una pena. Ejemplo de esto es cuando usted va a un tribunal como testigo. Lo primero que hacen es someterlo a un juramento
con la finalidad de evitar un perjurio. Si lo toman en dicho acto de perjurio, lo cual indica falsear el juramento, tiene la pena de prisión según lo dictamine el tribunal en el cual usted está cometiendo dicho delito. Y un delito de perjurio, señoras y señores, no tiene apelación ni nada, sino que inmediatamente se descubre el perjurio, va a la cárcel, sin derecho a apelar ni nada. No hay abogado, no hay nada de eso. Y el delito es falsear la verdad. En este caso, en Dios, pues tiene que haberle pasado algo si Dios no fuera fiel a su palabra. Ahora, note que el valor del juramento es la pena implícita sobre el juramento. Esto indica que el juramento debe tener una pena, porque si no es así, el juramento no tiene valor. Llevándolo al juramento que Dios hizo, detrás de dicho juramento tiene que haber una pena. Si no, el juramento no tiene valor. Implícitamente está claro que la pena está en que Dios dejaría de ser Dios, porque Él estaría incluido en el juramento. Es decir, Dios es la garantía de dicho juramento. Jesús dijo en Mateo 23, 20 al 22, el que jura por el trono, jura por el que está sentado en el trono. Y el que jura por el que está sentado en el trono, jura por el trono mismo. Esto a su vez indica que con el juramento que Dios hizo, no solamente estaba comprometiéndose a sí mismo, sino también el trono en el cual Él está sentado. Estas son verdades que nos deben crear conciencia para entender de una vez por todas que según este principio de juramento, Dios no es el causante de la enfermedad ni puede enfermar a nadie. Porque cuando Dios se compromete, cuando Dios hace un compromiso, lo hace Él con su seguridad de cumplirlo. Ahora, cuando hacemos un pequeño análisis acerca de la promesa que Dios le hace a la nación de Israel, o a Abraham, acerca de la nación de Israel, cuando Israel ya sale en obediencia al desierto, preguntemos y analicemos un poquitico. ¿Sería que Israel en el desierto no pecó, bueno, hasta la saciedad? Hicieron y deshicieron. Si Dios fueras tú, ¿hubieses metido a Israel en el desierto? Perdón, ¿hubieses metido a Israel en la tierra prometida? No. Dios, como se comprometió con un hombre, mantuvo su palabra. Es decir, Dios siempre ha mantenido su palabra. Dios siempre ha sido y ha estado vigilante de que su palabra se cumpla. Oiga, para bien de los que actúan bien y para mal de los que actúan mal, indiscutiblemente. Ahora, pacto de regeneración como principio. Es decir, aparte de que Dios está obligado a cumplir su palabra, a ser fiel a su palabra, también Dios hizo un pacto de regeneración y eso es parte de los principios en los cuales nos basamos para decir que de Dios no viene la enfermedad. La sanidad está incluida en el pacto de la regeneración. El pacto de regeneración es aquel que se hizo entre Jehová y el Verbo y el Espíritu Santo. El plan de Dios con respecto a la salvación de los hombres tuvo la naturaleza de pacto. Pablo nos dice que estuvo oculto por los siglos en la mente divina y ya existía antes de la fundación del mundo. Cristo habla de promesas hechas antes de su venida, es decir, vino al mundo para llevar a cabo la misión que había recibido del Padre para darle cumplimiento a esas promesas
El paralelismo que se hace entre Adán y Cristo es asimismo prueba de lo que estamos tratando. Como Adán fue cabeza y representante de su posteridad, así Cristo es cabeza y representante de su pueblo. Y como Dios entró en pacto con Adán, de igual forma entró en pacto con Cristo. Esto es expuesto en Romanos 5, 12, 21, como la idea fundamental de todos los tratos de Dios con los hombres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado las muertes, aunque aquí dice debemos de estar claro que son las muertes, la espiritual y la física. Así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que en este caso es Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, en este caso Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, mira lo que viene ahora, el juicio vino a causa de un solo pecado. No dice varios. Y ese un solo pecado es el pecado. Para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Espera justificación. Es para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, en este caso Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, en este caso Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora pregunto yo, ¿tú y yo somos pecadores o somos justos? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hablando de la venida de Jesús, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora, cuando una persona asigna una obra estipulada a otra con la promesa de una recompensa en base del cumplimiento de aquella obra, hay un pacto. Nada puede ser más claro, pues todo esto es así en relación con el Padre y el Hijo. El Padre le encomienda al Hijo una obra, lo envió al mundo para que la llevase a cabo y le prometió una gran recompensa cuando la obra quedara cumplida. Esta es la
constante descripción de las Escrituras. Por ello tenemos las partes esenciales de un pacto, como son la promesa, la condición y los pactantes. Debemos entender la regeneración del hombre considerada como un pacto, el pacto de la regeneración, en el cual entraron las personas de la deidad en la eternidad, antes de ser establecido el tiempo en el cual cada una asumió esa parte del gran plan de regeneración, la cual es su porción presente, como se revela en la palabra de Dios. En este pacto, en su prognosis, eterno conocimiento, el Padre da al Hijo, el Hijo se da a sí mismo sin mancha al Padre, como un sacrificio eficaz, y el Espíritu Santo, oiga, administra y autoriza la ejecución de este pacto en todas sus partes. Esto lo declaran los apóstoles Pablo y Pedro en sus respectivas cartas, y también lo describe el escritor de la carta a los hebreos, y vamos a estar analizando esto. Es decir, en este pacto está incluida la deidad. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de paso dan testimonio a través de Pablo y a través de Pedro. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, muy importante esa expresión, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Eso lo registra lo registra Pablo en el libro de Tito 1:2. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:10 y 12. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreo 13:20. En cuanto al pacto de regeneración, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. 1. Al verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto. Él lo hizo voluntario. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él se ofreció. Analicemos Isaías 6, 8 y 9. Podemos notar la disponibilidad
del verbo en una forma voluntaria y digo del verbo porque se cree que en Isaías 6:8 se cumple una ley de doble referencia, la cual indica que no solo se está tratando en un aspecto personal del profeta Isaías, sino también se hace referencia al verbo en cuanto a la gran comisión. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? En este caso está hablando Jehová. ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando de varios, ¿sí? Que eran iguales, que eran similares. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién responde? El verbo. Podemos observar según el término anda, el cual está en el comienzo del verso 9 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente que la divina comisión no es un mandamiento, sino la aceptación de un voluntario. El verdadero llamamiento es el clamor de un corazón que ha escuchado el mensaje celestial y anhela salir a proclamar al mundo el amor de Dios. En Isaías 6, 1 al 8 o 1 y 8 se describe la visión la visión salvadora del conjunto de la deidad. Dios exclama, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Responde el verbo, heme aquí, Señor, envíame a mí. En Filipenses, Pablo presenta la disponibilidad del verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. Ahora mi pregunta es, el verbo, mientras estaba en la posición de verbo, era eterno, era infinito, era omnisciente, era omnipotente y era omnipresente, ¿cierto o falso? Vuelvo a preguntar. El verbo en la condición de verbo era eterno, era infinito, era omnisciente, era omnipotente y era omnipresente, ¿cierto? Para hacerse humano, él sabía que tenía que despojarse de todo eso. Ahora pregunto, ¿despojarse de todo eso no es humillarse? Por supuestísimo que sí. Entonces, estuvo en la disposición de hacerlo. Ahora, por eso Pablo dice por acá, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, hablando acá del verbo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De lo eterno, de lo infinito, de lo omnisciente, de lo omnipresente, de lo omnipotente. Tomando figura de siervo, hablando acá del hombre, llamado Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, según los escritos de Juan, Jesús vino por nuestra regeneración en una forma voluntaria. Sí, veamos un poquitico acá. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta palabra, wow, hay que hacerle un pequeño buen análisis. Oigan la expresión. Por eso me ama el Padre. Está hablando acá ya Jesús en su figura humana. Porque yo pongo mi vida, es decir, algo voluntario, nadie lo obligó, nadie lo sometió, porque
por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿De qué está hablando aquí? De la resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, es decir, tengo decisión, tengo autoridad, tengo la disposición para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién era el que la iba o quién le devuelve la vida a Jesús? Una vez que está en el infierno, 3 días y 3 noches, ¿quién es el que lo resucita? El Padre. ¿A quién usa? Al Espíritu Santo. ¿De quién está hablando Jesús acá? Del conjunto de la deidad. La disponibilidad no solamente estaba en él, sino en el resto de los participantes. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sin embargo, aunque Jesús habla de un mandamiento, es algo que él asumió. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, él lo mira como un mandamiento, él ve la oportunidad como tal, pero él decide, nadie le dijo que fuera. Pudo haber sido el Padre el que decidiera, o en este caso Jehová, pudo haber sido el Espíritu Santo. Sin embargo, el que toma la decisión de asumir esta gran y hermosa responsabilidad es Jesús. Ahora, ve lo siguiente. ¿Tienen una Biblia por ahí a la mano? No está por ahí una Biblia a la mano. Analicemos algo que esto ya lo sabemos de memoria. Cuando Eva y Adán pecan, caen en desgracia, el capítulo 3, el verso 8 de Génesis dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Cuando hablamos de la voz de Jehová, estamos hablando de qué o de quién. La voz de Jehová se paseaba en el huerto. Adentro está una, ahí. Creo que vi una chiquitica por ahí. La voz de Jehová se paseaba en el huerto. ¿Quién es la voz? Génesis 3:8. ¿Quién es la voz? En el principio era él. Juan 1:1. Ajá, entonces la voz es el verbo. ¿Quién era el que se paseaba en el huerto, que venía en rescate del hombre que se había perdido? El verbo mismo. Y cuando usted sigue analizando la vida del verbo, cuando toma la figura de ángel de Jehová y se presenta, se relaciona con gente, comió con ellos, participó en muchas ocasiones con ellos. Entonces, ¿quién es el que se está acercando a los pecadores? El verbo. ¿Quién es el que toma la decisión luego entonces de desprenderse de su gloria, de su grandeza, de su señorío, de su posición, hacerse hombre, nacer dentro de una mujer, oigan la expresión, en estado de condenación, llamada María? Porque pregunto, ¿estaba María en estado de condenación, sí o no? María, ¿estado de condenación? Sí, ella había nacido de un pecador. Es más, Lucas 1:45, 46, registra de María donde ella dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, cuando hablamos de Jesús, ¿no estamos hablando de el Dios encarnado? Sí. Ok, entonces, ese que se acercó en el Antiguo Testamento y que estuvo muy próximo en todos los aspectos a los pecadores, es el que luego se hace carne y dice acá en el libro de Juan, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Quiere decir que aunque hay un germen o algo que llevó a que Jesús muriera, fue algo voluntario y fue algo que él hizo en fe. Génesis 3:8, como dijo. Y oyeron la voz de Jehová, Ajá. Dios, que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Jehová, no dice Jehová. Ahora, ¿quién es la voz de Jehová? El verbo, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién fue el que vino en rescate de Eva y Adán? No fue Jehová, fue el verbo. Y de ahí en adelante, usted sigue leyendo, sigue estudiando, el verbo se relaciona con los pecadores de una y muchas maneras.
cuando Isaías dice, ay de mí, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Eterno. ¿A quién vio Isaías? Si fuera sido el Eterno, no nos escribe el libro, no nos echa el cuento. Entonces vio fue al Verbo, que él dice que vio a Jehová, no esa es su expresión, pero al que él vio fue al Verbo. Y todos los que se relacionaron y que tuvieron esa afinidad o esa relación fue con el Verbo. En el caso de los que se relacionaron y hablaron con el ángel de Jehová, ¿quién era el ángel de Jehová? Una teofanía del Verbo, eso lo vimos en Cristología. Entonces, esa es la parte que si Dios hizo todo esto a favor de nosotros y en la disposición de salvarnos, de quitarnos el pecado, ahora, ¿qué tanto es la enfermedad física comparado con el pecado? No es mayor cosa. Entonces la enfermedad física vino a tener acceso a la raza humana por causa del pecado. Quiere decir que lo que llegó primero fue él y después la enfermedad. Entonces, si fuimos libres del pecado, ¿por qué entonces no ser libre de la enfermedad? Si ya lo que produjo la enfermedad, que es el pecado, fue extirpado, fue erradicado, fue eliminado de nosotros, ¿por qué así como aceptamos que somos libres, que esperamos a Cristo confiadamente, porque somos libres del pecado, somos iglesia, si esa confianza la tenemos en cuanto al mundo espiritual, ¿por qué no tener la misma confianza para con el mundo físico que tiene que ver con la enfermedad? O las enfermedades, cualquiera que sean. Entonces ahí es donde el trato que debemos tener hacia nosotros mismos, la educación que tenemos que tener hacia nosotros mismos, y en Isaías 53, 4 y 5 encierra las dos bendiciones. ¿Cuál? El ser libre del pecado y el ser libre de la o de las enfermedades, cualquiera que sean. Bueno, señoras y señores,